Ningún artista puede ejercer su arte sin enfrentarse al arte del pasado, pero en el caso de William Turner, el enfrentamiento fue inusitadamente público, complicado y largo. Jamás, durante toda su carrera, se cansó Turner de medir su talento con el de los precursores que más admiraba, ni de dramatizar abiertamente sus intentos de hacerlo, al tiempo que dedicaba cada vez más energías a idear formas propias e innovadoras de imaginería pictórica moderna. Fruto de ello fue un tipo de pintura de paisaje que no solo pretendía ser fiel a las apariencias de la naturaleza, sino que también exploraba conscientemente el proceso de creación artística. Con el objetivo de ilustrar este argumento, David Solkin creyó oportuno organizar una exposición en la que las obras de Turner dialogan con la de sus maestros que admiró y que tanto influyeron en su propia estética y trayectoria pictórica. Es una exposición que surge por iniciativa de Tate Britain, un grupo de historiadores británicos dirigido por David Solkin, dado que en Inglaterra es donde más se ha estudiado y donde están las grandes colecciones de Turner. Entonces nos sumamos el Prado primero, luego el Louvre también, y es una exposición que ha tenido 3 sedes, cada una de ellas distinta, pero con una base común, que es la de comparar la obra de Turner con la de los maestros más importantes anteriores a él y también con la de sus contemporáneos, con los cuales compitió. Se trata de la primera muestra de grandes proporciones que se dedica en España a William Turner. En la exposición del Museo del Prado, que podrá visitarse hasta el próximo 19 de septiembre, se expondrán un total de 80 obras, 40 de ellas del propio Turner, procedentes de instituciones y colecciones europeas y norteamericanas. La exposición del Museo del Prado presenta ciertas novedades frente a las 2 sedes anteriores. Fundamentalmente, aquí se ha apostado por incluir en la muestra obras maestras de Turner de gran formato. Es el pintor que en mayor medida se relaciona con maestros anteriores, buscando establecer una genealogía, una tradición propia, y es influido sobre todo, por un lado, por el paisaje clasicista francés del siglo XVII, Claudio de Lorena, Poussin, Gaspard Huguet, pero por otro lado también por los grandes maestros holandeses del siglo XVII, que aportan una visión atmosférica más moderna, una atención a las cualidades cambiantes de la naturaleza que es muy típicamente británica. William Turner inició su educación artística a la edad de 14 años. Desde 1789 fue desarrollando su actividad creativa como delineante de arquitectura, formación que le enseñó a utilizar la línea y las aguadas de color con gran precisión. En los famosos aguafuertes de ruinas romanas de Piranesi y sus fantásticos interiores de cárceles imaginarias, comprendió Turner la importancia de crear espacios y ambientes con un gran impacto visual, en donde la figura humana desempeñaba un papel menor. Este afán de Turner por dotar de un gran dramatismo a sus obras se puede apreciar también en Naufragio de un carguero. Esta obra, también escogida por el Museo del Prado y que no había estado presente ni en la muestra de Londres ni en la de París, ilustra claramente la influencia que ejerció sobre el artista el pintor holandés Van de Velde. El potente naturalismo holandés del siglo XVII también fascinó a Turner. Su obra Horno de cal, en Coolbrookdale, surge a partir del paisaje con el descanso en la huida del gran maestro holandés, del que comentó: Rembrandt ha introducido 2 luces, una luz del fuego y la otra desde una ventana, para contrastar con el alba gris y trémula que quiebra la oscuridad. Turner hace una fusión de estas 2 tradiciones, pero al mismo tiempo bebe también en otros maestros como Rubens, como Tiziano y los venecianos, y como Watteau, Piranesi y Canaletto. Fundamentalmente, estos son los antiguos maestros representados en la exposición.
Venus y Adonis, en su rico cromatismo y en la concepción general, debe mucho a la tradición veneciana de paisajes con episodios históricos, al estilo de las obras de Tiziano y Veronés. Su lealtad al llamado Grand Style de la Royal Academy de Londres, institución que podía asegurarle reconocimiento profesional y prestigio social, le llevó a prestar un gran interés a la pintura de paisaje. Eneas y Sibila es el más temprano de los paisajes clasicistas con figuras mitológicas que se conocen de Turner. Esta obra hace pareja con El lago de Nemi, de Richard Wilson, del que aprendió una visión contenida y clasicista del paisaje. Las imitaciones de artistas franceses como Poussin, Duguay y sobre todo de Claudio de Lorena señalan el deseo de Turner de aparecer como heredero de los maestros tradicionalmente más apreciados. A partir de una composición que sigue los principios del paisaje clasicista francés, sobre todo de Claudio de Lorena, la importancia de la luz, del color y de la ejecución disuelta es tal que transforman completamente la noción del cuadro, ¿no? En este sentido, para ver la importancia del color, hay que señalar que Turner está muy atento a nuevos pigmentos que él crea a partir de conchas de moluscos machacados que no siempre han tenido estabilidad, y realmente consigue unos tonos y una luz, sobre todo, que desmaterializan prácticamente el paisaje, ¿no? Lo convierten en algo aéreo. Turner consiguió crear un modelo a partir de los cuadros de sus maestros. Se expuso al reto que suponía recrear los brillantes efectos atmosféricos que caracterizan las escenas de mar de obras como Puerto con el embarque de Santa Úrsula, de su gran admirado maestro Claudio de Lorena. El resultado fue una obra maestra, El Imperio Cartaginés, en el que el fondo de paisaje se entrelaza con la actividad humana del primer plano. La 10ª plaga de Egipto, otra de las grandes obras de Turner que ha incluido el Museo del Prado en esta exposición, nos recuerda el paisaje con Moisés salvado de las aguas de Claudio de Lorena. Se va viendo, después del esfuerzo de Turner por forjarse una afiliación y una tradición propias, la fidelidad a esa genealogía, a esa tradición que él sigue, cada vez más enriquecida y más amplia por visitas al continente, a los museos del continente europeo, en donde conoce a fondo a todos estos artistas en los que se inspira, y a partir, sobre todo, de 1810, pero muy especialmente en las últimas décadas de su vida, realmente el esfuerzo por establecer una originalidad en su factura, en su ejecución, incluso en su inspiración, en la que paradójicamente se detecta el punto de partida en los grandes maestros, pero al mismo tiempo la enorme distancia que recorre. En El bosque de Bere, Turner imitó un procedimiento habitual en Rubens: elevar una escena ordinaria mediante la utilización de colores cálidos, como los que se producen a la caída de la tarde en obras como Paisaje con una carretera al atardecer. En Abingdon aplicó los efectos atmosféricos de los cuadros de Albert Quibb a su recreación de un escenario de la Inglaterra de su época, utilizando el gran espacio central y la brillante irrupción de la luz del sol. En Jessica, un personaje del Mercader de Venecia de Shakespeare, Turner utilizó el modelo de la muchacha en la ventana de Rembrandt. Turner respondía aquí a una moda del momento, la de cuadros de mujeres jóvenes en media figura. El molino de Rembrandt tuvo una importancia excepcional para la generación de Turner. La tercera sección es Turner y el norte, sobre todo los holandeses, pero también Rubens y el ámbito flamenco y Watteau. La cuarta sección es de homenaje de Turner a los artistas a los que admiró, a los que introduce en sus asuntos como motivos propios de sus composiciones. Homenaje a Canaletto, se ve a Canaletto pintando en el Canal de Venecia. Homenaje a Watteau, en el interior del estudio de Watteau se ve a este pintando. Homenaje a Rafael en las logias y homenaje a Ruysdael.
La vista de Roma desde una balconada del Vaticano fue la primera en que Turner incluyó el retrato de otro artista, con el que se sentía identificado tanto en la vida personal como en las conquistas artísticas. En él se ve a Rafael atrapado entre las exigencias del arte y las de su musa. A Canaletto también le retrató en una de sus obras. La visión que dio Turner de Venecia revela la profunda influencia de Canaletto, el más célebre de cuantos artistas se dedicaron a representar la ciudad. Con la obra que representa a Watteau en su estudio, Turner abordó un género de popularidad creciente, cuadros de pequeño formato con románticas escenas del pasado. La quinta sección es la más amplia, es Turner y sus contemporáneos, en donde se van estableciendo las comparaciones con estos maestros que he señalado, sobre todo Constable, Loutherbourg y Bonington. Y la última sección es aquella del final, de la obra final de Turner, en donde se fija nuevamente en la tradición de Claudio de Lorena por un lado y de Ruysdael por otro, para evolucionar hacia una pintura mucho más avanzada, de atmósferas más difusas, prácticamente en los lindes con la estación. En esta sección se muestran las obras de los artistas coetáneos de Turner, a los que tanto admiró y con los que tanto compitió. Uno de los primeros y más importantes amigos de Turner fue el acuarelista Thomas Girtin. Su Casa Blanca fue aclamada como la obra maestra de su producción. Turner tuvo en mente esta obra en sus acuarelas. En los primeros años de la década de 1830, Stanfield consiguió que le consideraran el mejor pintor de vistas de Venecia. Para Turner fue un desafío imposible de resistir. Este espíritu competitivo de Turner se puede apreciar en su obra Un barco encallado. Las escenas costeras del pintor Constable, que gozaban de gran prestigio, hicieron que Turner afrontara de nuevo el desafío. Aprovechó los días del barnizado que dejaba la Royal Academy antes de mostrar las obras al gran público y al ver el cuadro de Constable decidió añadir un toque rojo en forma de boya en el mar para crear un efecto dramático mayor que el de su compañero. La batalla de Trafalgar fue el único encargo regio de Turner. Esta obra, que se compara en esta exposición al de Loutherbourg, recibió numerosas críticas por su escasa fidelidad a la verdad histórica. El cuadro Paz se peleó en el mar es una de las obras principales del último Turner. Es un homenaje a David Wilkie, un pintor con el cual rivalizó, y al mismo tiempo está ambientado en un escenario español, prácticamente con Trafalgar el único que pintó Turner, que es el Peñón de Gibraltar, junto al cual fue sepultado en el mar el cuerpo de Wilkie, que había contraído el cólera volviendo de Tierra Santa. Es un poema elegíaco y en él el negro y el blanco tienen un interés fundamental. De hecho, las velas negras con los crespones y ese recurso del fuego en las aguas sorprendieron a los críticos de su época. Este cuadro es un homenaje a la pintura. Es la muerte del gran pintor Wilkie, con el que rivalizó porque era considerado el que mejor representaba la naturaleza vulgar. Turner pintó Un herrero de pueblo para la exposición anual de la Royal Academy de 1807, donde se colocó al lado del violinista ciego de Wilkie. Turner, finalmente a su muerte, le dedicó este gran homenaje. Otros dos de los cuadros principales de esta etapa final son los dos relacionados con el diluvio, con el Génesis, ¿no? La víspera del diluvio y la mañana después del diluvio, que son una reflexión sobre las teorías del color de Goethe, que él conocía por una traducción reciente, en donde también establece un diálogo con un contemporáneo, en este caso no un artista, sino un escritor que había profundizado sobre el valor del color como vehículo de emociones. Antes del diluvio refleja la oscuridad, la sombra, la melancolía, y sin embargo, la mañana del diluvio está repleta de colores vivos y alegres que transmiten estados de ánimos positivos, optimistas. Este sentido del valor emotivo del color va a ser muy importante en el siglo XIX y se ve aquí plasmado con una extraordinaria
un extraordinario interés como anticipación, ¿no? Él también dialoga con las teorías de Goethe y las corrige, porque Goethe decía en la oscuridad no hay color, y él demuestra que sí hay color en el primero de estos cuadros, ¿no? Por otro lado, en ambos se ve cómo la composición se disuelve, cómo hay un sentido de torbellino, en un caso hacia adentro, en otro hacia afuera, que rompe con los límites del cuadro, ¿no? Con lo cual la novedad, incluso compositiva, es absoluta. Entierro en el mar, sombra y oscuridad, la tarde del diluvio y luz y color, la mañana después del diluvio, son 3 obras maestras que Turner realizó al final de su carrera. El Museo del Prado ha elegido estas obras para el desenlace de esta gran exposición, ya que en ellas se aprecia perfectamente la originalidad y el estilo propio inconfundible que consiguió Turner tras años de observación y admiración por cada uno de sus maestros.